juez o titular del órgano jurisdiccional, al conocer del impedimento, pues obviamente está obligado a abstenerse de conocer del asunto, y entonces le informa a su superior jerárquico, y de mutuo propio, es decir, por decisión propia, decide no conocer. Obvio, tiene que rendir un informe donde manifieste ese impedimento para que no le vayan a querer cuadrar, por ejemplo, una negativa de servicio. Entonces, el que Tomás se excuse tiene que estar debidamente fundado y motivado. Y finalmente tenemos lo que se conoce como las recusaciones, es decir, cuando se presenta el impedimento y el juez se percata de la existencia del mismo, pero se abstiene de conocer del asunto, entonces la parte que se considere afectada podrá acudir, como lo mencionamos, con el superior jerárquico del juez, y le solicitará, se le obligue a que deje de conocer del asunto, ¿sí? Entonces, los tres elementos que comprenden la competencia objetiva son los impedimentos, las excusas y las recusaciones. Todos estos impedimentos, excusas y recusaciones se encuentran en diversos dispositivos, tanto de la ley de amparo. Aquí, por ejemplo, el artículo 51 de la ley de amparo nos dice en qué casos los jueces de distrito, los magistrados, no pueden conocer de un asunto. Asimismo, el artículo 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice también en qué casos los jueces penales o los magistrados están impedidos para conocer de un asunto, cosa que también se ve reflejada en los artículos 126 a 129 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, situación que también es retomada por el artículo 10 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. El Código de Comercio también contempla un catálogo de impedimentos en su artículo 1132, y lo propio también hace la Ley de Amparo en su artículo 707 bis, donde también se regulan los impedimentos, pero en materia del trabajo. Los códigos procesales civiles también del fuero común contemplan estos impedimentos. Así tenemos que el artículo 3942 del Código Federal de Procedimientos Civiles también nos establecen en qué casos los jueces, magistrados o secretarios están imposibilitados para conocer de un asunto determinado en virtud de sus vínculos familiares, de amistad, de rencor, de odio, o simplemente porque hay un interés directo o indirecto con alguna de las partes. Lo mismo también vamos a encontrar en los artículos 284 a 286 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, y a su vez también los encontramos en el artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Recordemos que nuestra asignatura se llama Teoría General del Proceso, por eso indistintamente les hablo de la materia penal, de la materia civil, mercantil, administrativa. No puedo limitarme a hablarles solo de una materia, que estamos analizando las reglas generales que le son asequibles a todos los procedimientos sin importar su especialización. Entonces, por eso a veces les hablo de amparo, a veces les hablo de derecho de trabajo, a veces del juicio de nulidad, de controversias civiles, porque es teoría general del proceso. Ahora, en relación a las excusas, estas también están reguladas en los diversos ordenamientos que mencioné. Por ejemplo, los artículos 43 a 46 del Código Federal de Procedimientos Civiles nos hablan de las excusas. El artículo 38 del Código Nacional de Procedimientos Penales también hace lo mismo. Los artículos 52 a 58 de la Ley de Amparo, el artículo 1133 del Código de Comercio, el artículo 707 ter de la Ley Federal del Trabajo, y varios dispositivos de diversos ordenamientos, los cuales pues ya les invito a que lean en su material didáctico para no hacer tediosa la asignatura. Y lo mismo va a ocurrir
con la figura de la recusación. Está regulada en diversos preceptos, tanto de la Ley de Amparo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código de Comercio, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, etcétera. A lo mejor alguien me pregunta, oiga, ¿y qué pasa con la justicia cívica? Bueno, la Ley de Cultura Cívica y su reglamento no contemplan como tal estas figuras de los impedimentos, las recusaciones y las excusas, pero el Código Nacional de Procedimientos Penales es supletorio. Entonces, cuando un juez cívico tenga algún impedimento, tenemos que utilizar en forma supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, esto también de la competencia subjetiva aplica a la justicia cívica. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Bueno. Y si alguien iba a comentar algo, ¿no? Ok, bueno. Ahora tenemos que analizar otro tema que lleva el nombre de prórroga de la competencia judicial. ¿Qué es esto de la prórroga para la competencia judicial? A ver si gustan anotar. Prórroga de la competencia judicial. ¿Listos? Es la facultad que la ley le concede a las partes para que en ciertas condiciones y en los casos permitidos por la ley amplíen el ámbito de competencia espacial de un órgano jurisdiccional. O sea que estamos hablando de que originalmente un tribunal o un juzgado no es competente para conocer de un asunto en base al territorio. Sin embargo, las partes, vamos a decir por disposición expresa o incluso puede ser por disposición de la ley, amplían el ámbito competencial de un órgano jurisdiccional. Luego entonces la prórroga de la competencia judicial se puede dar bajo dos hipótesis: lo que se conoce como el sometimiento expreso y el sometimiento tácito. El sometimiento expreso es cuando las partes de mutuo acuerdo manifiestan mediante una cláusula especial que renuncian a la competencia de un determinado tribunal para someterse a la competencia de X tribunal. No sé si han visto, por ejemplo, en un contrato, normalmente al final viene una cláusula y dice: las partes por disposición expresa manifestamos que es nuestro deseo renunciar a la competencia de los tribunales de la Ciudad de México para someternos voluntariamente a la competencia de los tribunales del Estado de México. ¿Han visto ese tipo de cláusulas? Tomás, ¿las has visto? ¿Tú sí, Miguel? Ok, entonces ese tipo de cláusula es un sometimiento expreso, ¿sí? Donde, de acuerdo a lo que fija la ley, un juzgado no es competente en base al territorio, pero por disposición expresa
las partes decidieron someterse a la competencia de un determinado tribunal. Entonces, punto y aparte, para continuar con su apunte. De lo anterior se desprende que la prórroga de la competencia judicial se da bajo dos supuestos. Dos puntos y aparte, inciso A. Sometimiento expreso. Coma, es decir, cuando las partes mediante una cláusula especial renuncian a la competencia. ¿Renuncian, profe? Ajá, a la competencia, ajá, de un determinado tribunal para someterse a la de otro. Ok, vamos a ver entonces qué nos dice, por ejemplo, el artículo 149 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México. Y nos dice lo siguiente, dice: la competencia por razón de territorio son las únicas prorrogables, salvo que corresponda al fuero federal. La competencia por materia únicamente es prorrogable en la materia civil y familiar y en aquellos casos en que las partes tengan íntima conexión entre sí y por los nexos entre las personas que litiguen, sea por razón de parentesco, negocio, sociedad o similares que deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere dicha prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular. En consecuencia, ningún tribunal podrá abstenerse de conocer argumentando alguno de los casos señalados con antelación. Ahora, el artículo 151 del Código de Procedimientos Civiles nos dice que es juez competente aquel al que los litigantes hubieran sometido expresa o tácitamente, ¿sí? Ahora, de manera complementaria, el Código de Comercio, en su artículo 1093, nos dice lo siguiente, dice: hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero. Otra vez, ahora aquí utilizan erróneamente ahora el término fuero, ¿no? Dice que la ley les concede, y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. Ahora, el artículo 152 del Código de Procedimientos Civiles dice lo mismo: hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y se sujetan a la competencia del turno del ramo que les corresponde. Entonces, en conclusión, el sometimiento expreso es cuando las partes, mediante una cláusula, renuncian expresamente a la competencia de un determinado tribunal y se someten a la de otra. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Entonces,
Solo nos falta determinar entonces qué es el sometimiento tácito, ¿verdad? Entonces aquí, a contrario sensu, aquí no hay una cláusula especial, sino más bien nos abstenemos de realizar una determinada conducta y tácitamente nos adherimos a la competencia de un cierto tribunal. Y para ello tenemos que remitirnos al artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que nos dice lo siguiente. Dice: hay sometimiento tácito o prórroga tácita, fracción primera, de parte del actor por el hecho de acudir al tribunal entablando su demanda. Es decir, aquí tiene que ver un poquito con lo que vimos en su momento de la prevención. ¿Quién va a ser competente si dos o más juzgados pueden conocer de un asunto? El primero que conozca del asunto, y entonces tácitamente hay una sumisión por parte del actor por acudir a un determinado tribunal. Luego la fracción segunda dice: de parte del demandado por contestar la demanda y por reconvenir al actor, obviamente sin interponer la excepción de incompetencia. O sea, tácitamente, al no interponer la excepción de incompetencia, se somete a la competencia del tribunal que está conociendo del asunto. Fracción tercera dice: de parte de cualquiera de los interesados cuando se desista de una competencia. Entonces vamos a definir qué es el sometimiento tácito, ¿sí? Pongan inciso B, sometimiento tácito. Es cuando no existe una manifestación expresa de las partes para renunciar y someterse a la competencia de cierto tribunal. Coma, sin embargo, al omitir realizar determinados comportamientos, de forma tácita si adhieren a la competencia de un tribunal que de origen no era competente para conocer de un asunto determinado. Punto y seguido. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 23 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
habrá sometimiento tácito en los siguientes casos. Dos puntos y aparte. Número 1, de parte del actor al acudir ante un tribunal a presentar su demanda. Número 2, de parte del demandado por contestar la demanda o reconvenir sin oponer la excepción de incompetencia. Y número 3, de parte de cualquiera de los interesados cuando se desista de una competencia. ¿Preguntas? ¿No? Ok, entonces aquí estamos hablando de un juzgado que de origen no es competente. Pudiera ser por razón del territorio, o sea, el grado, la cuantía, etcétera. Pero decido entablar mi demanda ante determinado juzgado y este la acepta. Entonces tácitamente estoy aceptando su competencia. La segunda hipótesis me dice que una vez que se entabló la demanda y se emplaza al demandado, este contesta o reconviene, pero no pone la excepción de incompetencia. Entonces tácitamente está aceptando la competencia de ese juzgado. Y la tercera hipótesis me dice que se puede dar el consentimiento tácito por parte de cualquiera de los interesados cuando se desiste de la competencia de un cierto tribunal. Y ya para finalizar, de manera complementaria vamos a señalar que el artículo 1094 del Código de Comercio en forma similar nos habla del sometimiento tácito y nos dice que hay sometimiento tácito, fracción primera, cuando el demandante, por el hecho de ocurrir ante el juez entablando su demanda, no solo para ejercitar su acción, sino también para contestar la reconvención que se le oponga. Entonces ahí hay un sometimiento tácito. Si ven, es como que más amplio todavía que el Código Civil. Dice fracción segunda, el demandado por contestar la demanda o por reconvenir al actor. Fracción tercera, por el demandado por no interponer dentro del término correspondiente las excepciones de incompetencia que pudiera hacer valer dentro de los plazos, estimándose que en este caso hay sumisión a la competencia del juez que lo emplazó. Fracción cuarta, el que habiendo promovido una competencia se desiste de ella. Y fracción quinta, el tercer opositor
y el que por cualquier motivo viniere a juicio en virtud de un incidente. ¿Sí? Entonces, es una forma más de robustecer cuando hay un sometimiento tácito. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo a la competencia. ¿Esto qué implica entonces? Que en la próxima sesión estaríamos analizando ya lo relativo a la figura de la excepción como derecho público subjetivo que tiene en este caso el demandado o en materia penal el imputado para tratar de dilatar o destruir la acción intentada por el actor, o en materia penal por el Ministerio Público. Entonces, si gustan leer en relación al tema, entonces estaríamos viendo la figura de las excepciones, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Yo, profe, pero no es no es de los temas de los que acabamos de ver, nada más era es que le mandé mensaje. Sí. De que yo el próximo sábado pues no voy a poder estar. Voy a tratarme de conectar a las clases, pero en dado caso de que no pueda entrar, pues sería por el lag del internet. Ok. Nada más sería eso, profe. Está bien. Bueno, Gracias, de nada. ¿Alguien más? Bueno, entonces si no hay más comentarios, declaramos por terminada la sesión de hoy y nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Perdón, a ver. Bueno, todos estos temas ya están en la plataforma. Se los desarrollé hasta lo que vimos hoy. Lo de las excepciones lo estaré desarrollando en la semana y lo subiremos la próxima sesión. Pero todo de lo que hablamos hoy ya está en la plataforma. De nada. Hasta luego. Ok, profesor. Bueno, muchas gracias. De nada, hasta luego. Bye.